pedí a Alejandro que nos atienda porque quería pedirle una evaluación de la situación política actual, cómo está viendo, digamos, este conflicto que se ha generado y que ha tenido repercusiones también en el ámbito político y que podría afectar entendimientos sobre otros temas de candente actualidad en el ámbito del Congreso Nacional. Alejandro Cacase, buen día. Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás viendo lo que está pasando y el manejo político que se está haciendo de la situación actual ante la gravedad, digamos, del problema del coronavirus? Sí, a mí me preocupa mucho algunas tendencias que veo en la gestión de la pandemia. En este segundo año hay aprendizajes que no hemos tenido, digamos. Llega la segunda ola después de que pasamos todo el 2020 y claramente cometimos errores, hubo restricciones que fueron muy severas, se vieron las políticas en las que otros países triunfaron y Argentina no. Y ahora volvemos a caer en esos mismos errores. Por un lado, el tema de que hubo restricciones muy severas de aislamiento generalizado porque no habíamos testeado lo suficiente. Volvemos a estar en ese problema. Argentina está hoy 108 en el mundo en test por millón de habitantes. Y esto hace que no sabemos básicamente de dónde está el virus y entonces en lugar de aislar selectivamente, aislamos masivamente. Luego que teníamos que llegar con un esfuerzo de vacunación mucho más pronunciado del que tenemos hoy, a pesar de las promesas del presidente, de la vacunación que se iba a hacer durante el verano, hoy no llegan en Argentina a ver siquiera 2% de la población completamente inmunizada con las dos dosis. Entonces, claro, nos deja desprotegidos frente a esta llegada de la segunda ola. La otra tendencia que veo preocupante es cierta colectivización de los derechos individuales, es decir, las libertades de las personas son de las personas y ahora lo que se hace es evaluar si hay ánimo público de respetarlas o no, o ver cuál es el estado de la opinión pública en general y en función de eso hacer las restricciones o no. Lo noto esto también en San Luis. Sí. Hace 15 días estábamos sentados en la legislatura donde el gobernador nos dijo que no iba a haber ningún cierre, que no le fueran a pedir porque él iba a respetar las libertades, distinto a lo que había pasado en el 2020. Digamos, de algún modo había hecho un reconocimiento de los errores, un pedido de disculpas públicas y manifestó que iba a tener otra actitud ahora. Y sin embargo, ante el anuncio del presidente y una idea como de buscar plegarse políticamente, de no desmarcarse, entiendo, del gobierno nacional, fue e implementó las mismas restricciones que implementó el gobierno nacional, a ¿Esto excepción pudo del haber tema. formado parte de alguna negociación ante la presencia en San Luis, por ejemplo, de Cafiero? Sí, seguramente, no creo que por ahí sea una negociación explícita, pero sí es una forma de respaldo al presidente. Ahora, yo no puedo encerrar a toda una población o hacer toda una restricción donde no es necesario, porque claramente no lo era en el caso de la provincia de San Luis, y él había tomado otro compromiso solamente por quedar bien con el presidente de la nación y darle un respaldo político, en un momento donde claramente una gran cantidad de gobernadores discrepó respecto a las medidas presidenciales. Hay en el AMBA mismo un conflicto muy fuerte, como marcabas en la introducción, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno que afortunadamente se maneja en base a datos, en base a evidencia, y una de las evidencias es que los contagios en las escuelas son minúsculos. Es decir, hasta el propio ministro de Educación de la Nación había negado la posibilidad de cierre de las escuelas porque no era sustantivo los contagios que se producían en ese ámbito. Entonces, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había decidido que continuaran las clases presenciales. Tiene estos arranques el presidente, porque digo arranques porque no son en definitiva medidas
ponderadas y analizadas con detenimiento en base a los datos, sino que hay muchas impresiones, las mismas impresiones que después transmite cuando dice que el sistema de salud se relajó o este tipo de evaluaciones, pero digamos, no son medidas adecuadamente analizadas en base a datos y evidencia, que creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sí toma. Y entonces, frente a ese desconcierto por el conflicto con la ciudad, por la negativa de los gobernadores de provincias grandes también a aplicarlo, va en San Luis y se adhiere a la medida. Es claro que fue por un gesto de respaldo político, no por una evaluación sanitaria, y además contradiciendo lo que el mismo gobernador había dicho hace 2 semanas atrás en la legislatura. Entonces, esto es lo que digo como tendencia preocupante. Nosotros no podemos jugar con los derechos de las personas por cuestiones políticas, sea con la libertad de reunión, de asociación, con la posibilidad de ir a la escuela o también con la posibilidad de votar en elecciones libres. Ahora parece que la fecha de las elecciones queda siempre sujeta al interés del gobierno, a la conveniencia. Los gobernadores piden la... Ahora te llevo yo al tema electoral. Disculpa. No, Pero está bien. A lo que voy digo, como resumiendo la idea, me preocupa esta sujeción de los derechos de las personas a lo que sea la opinión pública del momento. Bueno, a ese punto, eso es lo que te quería pedir que profundices, cuando hablaste de la colectivización de los derechos individuales. Claro, que la Constitución lo que marca es que los derechos son de las personas, por el hecho de ser personas, no por si a la sociedad en un momento determinado le gusta que yo tenga derechos o no. Esa es una idea muy peligrosa. Nuestra democracia constitucional, como democracia liberal, que es lo que garantiza es la protección del derecho, así sea de una minoría o de una sola persona, y aún en contra de la voluntad de toda una mayoría, porque la idea es respetar al individuo. Algo que se ha casi naturalizado ahora con la pandemia, que obviamente ya surgió el año pasado cuando se habilitaron con tanta liberalidad las restricciones, pero está hoy ya casi presente en el pensamiento público, y es algo que no existía antes, es esta idea de que, bueno, si conviene hoy a la sociedad que yo no tenga derechos, porque por protección de todos yo me tengo que quedar encerrado en mi casa o no puedo realizar tal o cual actividad, entonces que está bien. Y si yo tengo que cerrar mi comercio por eso, lo tengo que cerrar, y si yo tengo que dejar de trabajar, tendré que dejar de trabajar, o si simplemente quiero poder salir de mi casa y realizar cualquier actividad, no lo puedo hacer porque el gobierno decide que a partir de las 8 de la noche yo tengo que quedarme en mi casa y estar en un toque de queda. Y no es un tema de razonabilidad o no de la medida, es que ya por el interés por el eventual interés colectivo, porque además no está definido esto por los representantes del pueblo en ninguna legislatura ni en el Congreso, sino que siempre decidido por decreto, en el caso del presidente por el decreto de necesidad de urgencia, y después los gobernadores por su decisión por decreto o por los ahora investidos de poder comité de crisis, deciden directamente anular esos derechos de las personas por un tiempo indeterminado. Eso. Ahora, ¿y cómo proceder entonces cuando lo que se necesita es que haya menos movilidad de las personas? ¿Cómo proceder entonces? Bueno, primero, por supuesto que hay que apelar a la responsabilidad de las personas, porque cada uno tiene que tener un interés en protegerse, ¿no? Si yo tengo que querer cuidarme también, y tengo que tener un interés en protegerme. Y en definitiva, cada uno sabe cuando sale de su casa el riesgo al que se expone. Claramente tiene que haber regulaciones públicas en cuanto a las licencias laborales, de manera de no forzar a nadie a exponerse a un riesgo, ¿no? Y en ese sentido es razonable que haya regulaciones,
pero después lo que tiene que ver con un ejercicio libre de las personas, como puede ser salir a un parque o salir de noche a reunirse con otras personas, ahí nadie está forzando al ciudadano a hacerlo. El ciudadano cuando lo hace a su propio riesgo. En definitiva, cualquier tipo de actividad fuera del coronavirus, cualquier tipo de actividad que nosotros hacemos en sociedad, nosotros sabemos a qué tipo de riesgos nos exponemos y nadie nos fuerza a hacerlo, pero tampoco nadie nos prohíbe de hacerlo. Si yo Ujú. voy y me reúno, si hago una reunión familiar y hago una cena, y bueno, yo tengo que saber y ser responsable de aquello a lo que me estoy sometiendo, ¿no? Pero hoy es como que prima la decisión estatal por sobre la de la persona en realizar la actividad o no. Y eso antes hubiera sido inadmisible y hoy está como naturalizado que puede el gobierno decidir sobre eso. Diputado, pero estas medidas se han adoptado en muchos países del mundo, no es solamente de Argentina. ¿Considera que puede haber otra salida al respecto? Ningún país en el mundo tuvo una cuarentena tan extensa como la de la Argentina. Primer punto. Los casos donde hubo aislamiento generalizado fueron absolutamente excepcionales en cuanto a su duración en el tiempo. Eh, Segundo, que los países que salieron adelante más rápido, que tuvieron mayor efectividad en el manejo de la pandemia, lo que hicieron fue recurrir a aislamientos selectivos, es decir, aislaron a las personas que estaban contagiadas, no a toda la sociedad. Por supuesto, para poder hacer esa estrategia, como lo hicieron desde temprano Corea del Sur, como después lo hizo China, lo que hicieron fue testear, porque en un virus que los contagiados, una buena parte de ellos lo transitan de manera sintomática, yo no puedo aislar selectivamente si no sé quiénes son los que están contagiados, ¿no? Desde luego. El problema de base que hubo acá, que es el que hoy casi nadie habla, es que Argentina nunca testeó lo suficiente. Siempre bajo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que la positividad no excedía del 10%, y acá la ha triplicado, lo que decía al comienzo de la entrevista de que Argentina está 108 en el mundo en test por millón, marca claramente de que nosotros estamos en los rankings que debiéramos estar adelante, estamos atrás, como ese. Y después, desde luego, en los de nuevos casos, nuevas muertes, pacientes críticos y todo, estamos en el top 10. Esto muestra que ha habido una falla en cómo abordar la gestión de la pandemia desde un comienzo. El tema de que el testeo debiera haber sido masivo, lo sabemos hace más de un año, y sin embargo nunca escalamos los testeos, y de la vacunación ni que hablar, ya sabemos lo que está Ujú. pasando. Entonces, desde luego, cuando se fracasa en la estrategia de testear, eh, no queda más remedio que recurrir al aislamiento generalizado, que es el que ha adoptado en definitiva el gobierno argentino y a partir de eso nuestras provincias. Pero no quiere decir que sea la estrategia acertada. Las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y la forma de su comunicación por el presidente Fernández afecta la relación política de la oposición con el oficialismo, puede tener consecuencias en el tratamiento de temas en el ámbito del Congreso Nacional, entre ellos la de la postergación de las elecciones. Sí, por supuesto que nosotros siempre buscamos como oposición ser responsables y estar dispuestos al diálogo con el gobierno, pero no puedo negar que las actitudes afectan. El que el gobierno dé constantemente cachetadas a la oposición afecta. Es decir, el que nos haya tratado de imbéciles la semana pasada, el que ahora salga a confrontar en todo con los gobernadores de la oposición. Lo que importa, por supuesto, por encima de la relación en sí entre el gobierno y la oposición, son los ciudadanos, ¿no? Pero ya acá se nota una actitud distinta. En esto que hablaba yo recién, cuando uno ve, por ejemplo, el gobierno de la ciudad siempre está apelando
a la responsabilidad de los ciudadanos. Siempre está apelando al manejo de los datos y las evidencias para hacer que las medidas sean lo menos restrictivas posible. Cuando uno lo escucha al presidente hablar, está en esta actitud de, bueno, yo mando, dispongo, yo soy el que los cuido, y hagan lo que yo digo porque conmigo rebeliones no, que es lo que dijo Sí, explícitamente. sí, sí. Es una actitud completamente distinta de cómo tratar con el ciudadano, enteramente distinta, y se traduce, por supuesto, en las medidas que luego se toman. Ahora, detrás de esa conducta que es autoritaria, él se molesta porque se molestó porque le dijimos que tenía acciones que eran propias de un dictador, pero es que cuando se toman decisiones, todo por decreto de necesidad y urgencia, ni siquiera ya lo tomó en Consejo General de Ministros como marca la Constitución, dijo que era una decisión de él, y porque en la que desde luego hasta los ministros estaban en desacuerdo, porque el día antes la ministra de Salud se había expresado en sentido contrario, el ministro de Educación se había expresado en sentido contrario sobre el cierre de las escuelas, y bueno, se le ocurrió a él y cerró. No podemos estar a merced de lo que disponga una persona sobre las libertades de todos los ciudadanos. Mal que le pese, es una actitud autoritaria. Y con eso, por supuesto, que nosotros confrontamos, porque lo que buscamos expresar es otra cosa, es apelar a la responsabilidad, es proteger los derechos de las personas, es permitir que las personas puedan desarrollar sus tareas y su trabajo. El impacto que nosotros estamos produciendo sobre los comercios, los pequeños negocios, es prácticamente irreversible. La cantidad de negocios, de establecimientos en el área gastronómica, por ejemplo, que han cerrado, hemos hecho un gran daño. La economía cayó el 12%, el PBI en el 2020. Y claro, el gobierno dice, bueno, sí, cayó por la pandemia, la economía se recupera, la vida no. No, lo cierto es que hemos tenido una cantidad de contagios y una cantidad de muertes que no nos hace envidiar en nada a otros países, porque como digo, en esos rankings estamos siempre en el top 10, pero resulta que mientras otros países se recuperan, ponen en marcha sus actividades, nosotros estamos en una muy profunda recesión, y que no se debe solo a la pandemia, se debe a las restricciones que ha impuesto el gobierno y por supuesto a la política económica que podemos sobre eso analizar largo rato, ¿no? La cantidad de errores que se cometen. Pero que nosotros acá queremos, en eso sí vamos a contramano del mundo. Hemos tenido la inflación más alta en marzo en 20 años, y el gobierno recurre a las medidas siempre fracasadas, los precios máximos, controles de precios, cosa que no funciona en ninguna parte del mundo. Aquí en San Luis, ayer, las cámaras de comercio de la provincia, 5, San Luis, Mercedes, Merlo, La Punta y Potrero Funes, emitieron un documento pidiéndole al gobierno que deje de tomar medidas por sí solo, sin ningún tipo de consultas, porque dice que se quedan sin margen para contribuir digamos, a reacomodar la economía y a sostener los puestos de trabajo. Es que claro, a los establecimientos gastronómicos, por ejemplo, lo de cerrar a las 7 de la tarde los liquida. Después uno ve en los almacenes que cierran esa hora, me pasó el otro día de ver, estaba toda la gente agolpada a las 7 de la tarde para comprar a esa hora. Es decir, que la medida en la que uno tomaba para buscar desconcentrar la gente, lo que termina pasando es que al haber horarios más restringidos, se acumulan en ciertos horarios. Entonces no sé cuál es el criterio con el que se toma eso. Estoy seguro que consultando con los afectados, los que conocen el movimiento que hay, el flujo de personas y demás, se tomarían mejor esas decisiones. Por eso digo, el presidente le molesta el término de dictadura, pero esta idea de que una sola persona decida por todos creyendo que lo hace con mayor conocimiento que todos los demás, cuando además, ni que hablar, ya hoy parece que está de más decirlo, pero las restricciones a los derechos
todas nuestras convenciones establecen que deben ser hechas por ley. No podría haber ninguna restricción a un derecho, ni en el país que no sea dispuesto por el Congreso, ni en la provincia que no sea dispuesto por la legislatura, y sin embargo no ha habido una sola de esas restricciones que se haya sido discutida en los ámbitos legislativos y por los representantes del pueblo. Desde luego que para hacer algo tan severo como restringir una libertad, se tendría que haber reunido los comerciantes, sí, las cámaras, todos en el ámbito de la legislatura, con discusión de todos los partidos, y recién ahí poder disponer algo. No es, por eso decía, aun cuando comparamos con la situación en otros países, no es el modelo propio de una democracia. Alejandro, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacase, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.